¿Qué tal, compañeros y gente que escucha el programa de Ecos de la Antigüedad? Hoy es Domingo de Ramos. Y bueno, quiero hacer una pequeña extensión de lo que se dijo en el programa ayer, precisamente en la mañana que lo dimos, en torno a lo que se está celebrando ya en esta fecha, que es la entrada triunfal de Jesús de Nazaret a Jerusalén. Eh, ¿Qué es lo que pudiéramos destacar aquí para, digamos, hacer una justa intervención en estos días, en este día precisamente, en que celebramos esta fecha especial? Y bueno, quiero aportar aquí algo para todos ustedes. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Hemos visto que en la vida de Jesús hay un momento público donde se dedica a predicar el reino de los cielos o el reino de Dios, y sea lo que haya sido, que ahorita no lo quiero poner en cuestión qué significa el reino de los cielos o el reino de Dios, pero era la prédica de Jesús que empieza hacer, digamos, en los alrededores de Nazaret, propiamente en Galilea, en algunos lugares de las tetrarquías de Herodes Filipo, para, pues como para eludir algo, digamos, eludía las ciudades principales. Eh, en los relatos de los cuatro evangelistas, Marcos, yo lo voy a poner en mi orden cronológico, que fue el primero que se escribió: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Vemos la descripción de la escena. Y al ver esto en historia, esto se le conoce como atestamiento múltiple de un hecho, lo cual, en términos de factibilidad histórica, quiere decir que es muy probable que haya sucedido. ¿Y qué es lo que podemos encontrar? Un resumen de él en los cuatro evangelistas. Cuando se lleva a cabo esto, hay una recepción multitudinaria que le hacen a Jesús ahí en la ciudad. Al parecer lo estaban esperando, y normalmente llega, digamos, en los sinópticos, Marcos, Mateos y Lucas, ya como el último punto donde va, este, ahora sí que a jugarse la vida, ya después de estar evadiendo lugares y lugares. Bueno, llega para ya dar, digamos, el mensaje final que se tiene que dar. Y mientras que en Juan se dice que lo hace después de la resurrección de Lázaro. En estos, se lleva a cabo, por ejemplo, la entrada triunfal marca de ahí a una semana, según los sinópticos, que va a terminar en la última cena, el juicio y finalmente la crucifixión. Y vámonos, sin más ni más, a describir un poco lo que dicen los evangelios. En Marcos, voy a leer textualmente nada más Marcos. En primer término dice: cuando se aproximaban a Jerusalén, ya cerca de Betfagé y Betania, al pie del monte de los olivos, Jesús envía a dos de sus discípulos diciendo: id al pueblo que está enfrente de vosotros, y no bien estéis en él, encontraréis a un pollino, o sea, un burrito atado, sobre el que todavía no ha montado nadie, ningún hombre. Lo desatan y me lo traen. Inmediatamente después dice: y si alguien os dice, ¿por qué hacéis esto?, ustedes le van a contestar: el Señor lo necesita y que se los va a devolver enseguida. Así sucedió.
fueron y encontraron el pollino atado junto a una puerta fuera de la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí dijeron, ¿qué hacéis? ¿Por qué desatan al pollino? Ellos, o sea, les contestaron, los discípulos, que, bueno, lo están haciendo según se los había pedido Jesús. Y cuando finalmente les dicen, bueno, acceden a que se lleven el pollino. Finalmente, ya para preparar, digamos, el gran momento, muchos extendieron sus mantos por el camino a modo como de una alfombra, otros con follaje cortado del campo. El caso es que tenía que ir como en esta especie de alfombra para poder entrar finalmente a la casa de David y se oían y exclamaban, los que iban delante y de los que seguían gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene de nuestro padre David. Esto es bien importante, porque aquí estaban esperando un Mesías del estilo de David. Y luego entró en Jerusalén, en el templo, entró en Jerusalén, en el templo, y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Es un lugar que está muy cerca de Jerusalén. Bien, pues como pueden ver, la escena es sencilla, pero muy significativa. Si analizamos un poco el contexto histórico, eh, definitivamente tiene que ser histórica. eh, Tuvo que haber habido una gran multitud que lo estaban esperando. Había la expectación de que se trataba de un liberador, como los judíos entendían al Mesías de los romanos, como habían pasado varias guerras, ya algunas generaciones atrás, de personas que lo iban a lograr. Y aquí la expectativa, sobre todo lo que está pensando la gente, qué es lo que va a hacer, pues es esperar a ese Mesías político. En Mateo, digamos que es el segundo evangelista, es prácticamente lo mismo. Nada más se habla un poquito de la manera en que Jesús decide entrar sobre un pollino espectacular. Se parece a uno de los, digamos, profetas del Antiguo Testamento, que es Zacarías, ¿sí? Y que él habla de que dice, exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene tu rey, justo, él, y victorioso, humilde, montado, y es aquí donde está exactamente el detalle importante, en un asno, en un pollino, cría de asna. Y luego sigue, suprimirá los cuernos de Efraín y los caballos de Jerusalén. Será suprimido el arco del combate y proclamará la paz de las naciones. Su dominio irá de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Eh, Algo dice aquí Mateo, dice, aludiendo esto, decid a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en un asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Todo lo demás es igualito a Marcos, que se ve que lo toma. Lucas también empieza igual, o sea, no vale la pena repetir la historia. Sin embargo, él añade algunas cositas, como una especie de un problema que va sucediendo mientras Jesús va entrando a la ciudad de Jerusalén. Y ya esto viene en el versículo 37, Lucas capítulo 19, y dice,
cerca ya de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto. Esto es igual. Bendito el que viene el nombre de el Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y luego viene el problema que dice, algunos de los fariseos que estaban entre la gente le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué? Por la alaraca, el ruido, los Osana, Osana, y seguramente que venían haciendo. Y también es interesante por qué reprenderlos, porque pueden llamar la atención de las tropas romanas. Y este es un punto interesante a observar. Jesús respondió, os digo que si estos callan, van a gritar las piedras. Y viene otro incidente, una reflexión que es como a toro pasado. Dice, al acercarse de la ciudad lloró por ella, diciendo, si también tú conocieras este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te rodearán de empalizadas, te cercarán y te apretarán por todas partes, y te estrellarán contra el suelo a ti y a los hijos que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de su visita. Esto cuando se escriben los evangelios, ya lo hemos repetido varias veces, ya ha ocurrido una guerra, esto después como del 66, ya por el año 70, cuando los romanos han reprimido violentamente una sublevación de los judíos. Pues la destrucción es enorme, es una guerra terrible, donde hay muchísimos muertos, quizás millones, y es por eso que, pues, sabiendo el evangelista ya lo que ocurrió, porque ya son hechos en el pasado, pone en Jesús esta profecía de que la ciudad va a ser destruida, pero en lo demás es esencialmente lo mismo. Mientras que en Juan sí es totalmente distinto, dice, gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Al día siguiente, al enterarse la muchedumbre que Jesús iba para las fiestas, eh, llegan y dicen, tomaron ramas de palmera y salieron al encuentro gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, el Rey de Israel. Y Jesús, habiendo encontrado un borriquillo, también aquí sale la historia del borriquillo, se montó en él, según está escrito. Aquí ya aparece como si fuera una coincidencia, mientras que en los sinópticos se ve que es algo planeado por Jesús, que él había decidido entrar montado en un pollino y ya para Juan es como que no encontraron otra manera más que fuera montado en este burrito, pero Juan es mucho más tardío y ya no le da tanta importancia a esa cuestión. Y termina diciendo, no temáis, hija de Sión, mira que viene tu rey montado en un pollino de asna, o sea, se refiere a la misma profecía de Zacarías. Y termina ya la intervención de Juan. Esto no lo comprendieron sus discípulos de momento, pero cuando Jesús fue glorificado, cayeron en la cuenta que estaba escrito sobre él y que era lo que habían hecho. Entonces, pues como pueden ver, los cuatro hablan del incidente, muy probablemente histórico, esperando un liberador, de lo cual yo nada más voy a hablar de unas conclusiones que expuse en el programa el sábado, pero quiero actualizarlas a este día.
especial de Domingo de Ramos. Bien, el punto número uno es claro, Jesús encarna al Mesías que los judíos estaban esperando, el que los va a liberar del yugo de los romanos. No están esperando a alguien, por ejemplo, que va a salvarlos les va a perdonar los pecados. No, no, esa no era la expectativa de lo que se puede ver en los evangelios. Punto número dos, Jesús muestra su carácter de Mesías de acuerdo a la profecía de Zacarías. Ya hemos visto cómo decide entrar en ese burrito, en un pollino, como decía el profeta, y prepara todo para que salga de esta manera. Incluso ya la gente, los dueños del pollino ya estaban avisados seguramente cuando llegaran los discípulos y pidieran el pollino, lo tenían que dar, y tal como se muestra en esos tres evangelistas. Punto número tres. La frase Hosana no es una palabra de alabanza, o sea, de que lo están alabando, no. Es Hoshana, que en términos de los judíos significa ayúdanos, hijo de David, enmarcando obviamente el marco mesianista de esperanza de liberación de Israel. Punto número cuatro. Jesús no va a Jerusalén a hacer milagros o a contar parábolas, no, ya va a que se inicie el final de todos los tiempos, la llegada del reino, tal como estaba pronosticado, y que tiene que empezar ahí en Jerusalén. Ya ese era el momento. ¿Cómo iba a ser? Era un reino sobre la tierra, un reino que iba a estar ahí, una nación que era la redentora de todo el mundo para dar a conocer al Dios verdadero, pero esto no podía ser un Israel bajo el yugo romano. Entonces se está viendo ya aquí un plan de sedición. Este, eh, Punto número 5, no se sabe con certeza cómo es que Jesús pensaba que ese momento iba a iniciar, a lo mejor por una ayuda divina. Sabemos que había muchos seguidores, muchos galileos que habían ido con él, no nada más los discípulos, muchos se habían juntado en los alrededores, y la expectativa que se estaba formando, que era un grupo bastante grande, ¿no? Podría quizás unos 1,000, 1,500, seguramente sí los había reunido, y probablemente con la gente que va al encuentro, a la entrada triunfal, esos también pueden unirse y ahí puede empezar algo. Es muy probable que así estuviera haciendo. Y según los relatos, ya punto número 6, de los evangelios sinópticos, muy poco tiempo después Jesús ya va a entrar al templo, y ahí es una historia muy diferente, es una intervención categórica de su mesianismo, que también esto lo vamos a contar en otra ocasión. Así es que y el punto número 7, aunque Juan parece ir en otro rumbo, a final de cuentas coincide exactamente en lo mismo, que la entrada es multitudinaria, que entra montado en un pollino, y de que la expectativa era exactamente esa. Esperaban al hijo de David, al descendiente de Mesías, porque el Mesías tiene que ser un descendiente de David. Bien, este es un análisis aquí para todos ustedes, el inicio de la Semana Santa de este año 2024, y espero hacer ahorita que están estos días, hacer un poco de estos análisis y pláticas aquí al margen del programa, pero para que ustedes también pues puedan ver un poco de lo que es el punto de vista de la historia. Muchas gracias a todos aquí, y bueno, pues nos vemos hasta la próxima.